Hola, esta es la sesión 14 del taller de técnicas de decoupage. Vamos a seguir trabajando sobre el libro que habíamos dejado pintado en la sesión anterior. En esta sesión vamos a darle color a las piezas que vamos a colocar, las aplicaciones que habíamos hecho, y vamos a colocar sobre el libro, y vamos a aplicar textura con un stencil, con una plantilla. Entonces los pasos serían los siguientes. Lo primero, decidir qué es lo que voy a colocar de todo lo que habíamos hecho. Recordáis que habíamos hecho con distintos materiales aplicaciones. Bueno, me voy a decantar por colocar estas que había hecho en porcelana fría. Las voy a colocar, bueno, pues así, haciendo una única pieza. Me parece que, bueno, nos viene bien ahí. Voy a colocar esta que he hecho con la resina de los componentes, que como recordaréis salían bastante gruesas. La he rebajado un poquito con un cúter y después la he limado porque la quiero poner aquí en el canto, y bueno, con mucho grosor se me disparaba. Entonces bueno, ya veis que con lija ha quedado muy finita, se maneja muy bien, y como os comentaba, este producto tiene la característica de que si lo calentamos con un secador se va a adaptar perfectamente a las formas. Yo antes de pegarlo sí que le voy a aplicar un poquito de calor para que coja un poquito la curva, pero hoy los voy a pintar aparte. Podríamos pegarlos y pintarlos como los fondos, pero en este caso yo quiero darle un tono un poco oxidado. Se va a parecer mucho a la zona esta del turquesa, pero los voy a hacer aparte. No quiero ponerlos como el fondo. Por otro lado, he decidido que voy a poner esta pieza. Aquí ya os comentaba que necesitaba en todo caso una pieza muy planita, porque no quiero que abulte, va a ser una pieza decorativa, va a estar apoyada por este lado, pero bueno, me parece que esta pieza le puede ir bien aquí. Voy a ponerle un trocito de esta imitación de entre dos que os comenté que ya tenía hechas de una vez anterior, que está hecha con la pasta flexible, y la voy a colocar aquí en mitad de la pieza que puse de arpillera, como una imitación de un producto textil, ya que estamos hablando de un albarán de un atelier de costura, el que utilizamos como papel de decoupage. Y por último voy a utilizar esta plantilla para aplicar un poco de textura. Bueno, pues un poco a lo mejor por esta zona de aquí, en esta esquinita de aquí. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces va a ser aplicar la textura. Una vez que apliquemos la textura no podemos seguir trabajando sobre el libro hasta que está seco, así que va a ser lo primero que haga, y así nos olvidamos hasta la siguiente sesión del libro. Y después lo que voy a hacer es darle tono a esas piezas. Para aplicar la textura con la plantilla, como os había enseñado ya en el primer vídeo que dedicamos a este proyecto, tenéis distintos tipos de textura. Tenemos la textura esta con bolitas de cristal que os comentaba. Esta es una textura que tiene la característica de que cuando seca se pone semitransparente, y se podría teñir y quedaría como un cristal teñido si lo teñimos con acuarelas sintéticas o con pintura de cristal, e incluso con aguadas. Ganaríamos, digamos, la transparencia sobre la textura. Lo que no tiene es mucha definición para utilizar con plantilla, porque está formada por pequeñas esferas de cristal, y entonces, bueno, lo que son los cantos no quedan perfectamente rectos como una pasta lisa. Luego tenemos pastas lisas, y hay pastas también con grano, con texturas medias o gruesas. En este caso nos va a interesar una textura lisa para aplicar sobre la plantilla. Yo tengo aquí esta que tiene este color que no me va mal. Es una pasta de relieve, está un poquito densa porque hace tiempo que no la uso, pero en este caso en concreto para la plantilla me interesa que esté un poquito densa, así que voy a utilizarla al menos en alguna zona. Y si no, tenemos también las pastas de relieve, en este caso lisa, que podríamos utilizarlas en blanco y pintarlas a posteriori, pues juntándolas al fondo o dándole otro tono, o bien teñirlas con una pintura acrílica para conseguir el tono que queramos. Yo en principio en esta esquina de aquí abajo, que voy a utilizar esta esquina que trae la plantilla aquí, que me gusta,
Bueno, pues voy a utilizar esta, voy a ver si me es manejable. Si no lo fuera, lo que haría sería echarle una gotita de agua, pero muy poca, porque el exceso de humedad es totalmente contraindicado cuando vamos a utilizar una pasta con plantilla. Nos interesa cuanto más densa sea, mejor. Importante que la plantilla no se mueva. La aplicamos, si queremos mucha altura, con más grosor. Yo en mi caso no necesito mucha altura, así que voy a alisarla. Compruebo que no se me mueve la plantilla. Veis que cargo la espátula en la parte de atrás. Y voy a dejar morir de manera desigual, así que doy la paletada y a donde llegue. Si pasa por encima de los dibujos del papel, sin problema. Y en cuanto a alisarla por arriba, no me importa tampoco que quede con más o menos dibujo. Pero si quisierais muy lisa, porque los huecos que tuviera la plantilla fueran muy grandes y los quisierais muy lisos, pues pasaríais hasta que consiguierais la altura que quisierais. Bien. Y ahora, muy importante, levantar hacia arriba, no arrastrar, ¿vale? Para que los contornos queden lo más fieles posibles. Bien, perfecto. Coloco la plantilla sobre un papel y con cuidado con la espátula voy recuperando la pasta que queda en superficie, que se puede recuperar perfectamente. Con una toallita, con un paño humedecido, limpiamos bien la plantilla. Es importante limpiar bien la plantilla en el momento, porque luego si se seca cuesta mucho trabajo limpiarla, y si no queda bien limpia pierde mucha definición en los huecos. Para dar con textura también, pero sobre todo si se va a utilizar con pinturas. Bueno, para hacer el efecto de los ladrillos en este lateral voy a utilizar la pasta de relieve lisa. Está mucho más cremosa que la otra. Necesito que esté un poco más densa, así que tengo varias opciones. Una sería incorporarle un poquito de esta otra. Yo esta la voy a teñir, era porque vierais cómo la voy a teñir. Voy a incorporarle un poquito de esta. O sea, las pastas de relieve, aún no siendo de la misma casa, se pueden mezclar entre ellas bien, como veis. Pero bueno, yo quiero darle un tono más rojizo, más a ladrillo. Entonces le voy a incorporar un poco de este tono. Y un poco de ocre. Y eso lo que posiblemente haga es aligerarme en exceso en la pasta. Así que si necesito engordarla, texturarla, necesito pues meterle un polvo de mármol, algo que la seque, digamos, ¿no? Pero la quiero más rojiza aún, así que todavía necesito un poco más. Bien, la gama que yo quiero para estos ladrillos es esa, pero como os digo, necesito darle un poco más de grosor, que quede un poquito más seca. Si la dejamos abierta, así pues va a ir engordando, va a ir adquiriendo un poco más la consistencia de esta otra que usamos, pero yo como la quiero usar ahora, lo que voy a hacer va a ser incorporarle un poquito de bicarbonato. Eso le va a dar un poco de grano, pero también va a secarla. Veis que va como ganando lógicamente textura, la textura del grano del bicarbonato, pero también va secándola. Otro poquito, vamos poco a poco. Esto se lo podéis hacer con sal, con cualquier polvo prácticamente que
con polvo de talco, si la queréis una textura más fina. Bueno, veis cómo ya va adquiriendo como consistencia. Yo creo que todavía le voy a echar otra gotita más. En este caso además voy a hacer el efecto de unos ladrillos, con lo cual el que tenga un poquito de textura no me viene mal. Bueno, yo creo que ahora sí ya empieza a estar bastante densa. Problema de una vez que hacemos estas mezclas es que endurece con más rapidez, así que hay que trabajar con un poco de acelere. Bien, vengo aquí, cojo la textura, aplasto bien. Tenemos el hándicap también de que tenemos el grosor que le hemos dado al fondo con el papel arrugado. Si esto fuera sobre una superficie más lisa, no nos daría tanto problema. Ay, no quiero tapar el sello y lo dejo morir hacia el interior con paletadas, de manera que queden desiguales las formas. Bien, y ahora vamos a levantar con mucho cuidado, comprobando que nos han quedado bien marcadas. Perfecto. ¿Veis el efecto de los ladrillos? Si lo hubiéramos hecho con la textura directamente, con el fondo que tenemos así un poco rugoso, posiblemente se nos hubiera manchado mucho en lo que sería la junta entre los ladrillos, que si lo vamos a pintar encima no pasa nada, porque o sea, tiene más volumen en la zona del ladrillo, con lo cual al pintar siempre se va a notar la diferencia. Pero en el caso de que lo quisiéramos dejar así, que a mí no me desagrada este efecto así medio decrépito del ladrillo manchado, bueno, pues podríamos dejarlo. Si lo hacemos con la pasta directamente, posiblemente no nos lo podríamos permitir. Bueno, dejamos secar. Estas son las texturas que vamos a aplicar. Ya os digo, después va a llevar esta pieza aquí. La del lateral, bueno, tenemos aquí como poco volumen, podríamos aplicarle ahí, pues casi le voy a dar con un poquito de la textura primera. Voy a meterle este trocito de aquí. Ahí como un zarcillo. Ahí, aliso bien y levanto. Bien, suficiente. Quitar un poquito esto que viene al canto, que no me interesa. Eso de ahí. Bien, pues lo que sería el libro lo tenemos que dejar secar hasta la siguiente sesión. Estas texturas, que además tienen un poquito de grosor y van a tardar en secar. He manchado un poquito con la textura rojiza este canto. Ahora en tierno compruebo si tengo que limpiar con una toallita húmeda. Limpia muy bien. Vale, perfecto. Sin plantilla voy a echar un poquito de la textura cristal, a ver, un sitio que no me incomode, por ejemplo aquí, solamente para que veáis el resultado el próximo día. Ahí, voy a echar un poquito ahí. Así, y voy a echar un poquito, por ejemplo, aquí. Para que podáis comprobar cómo queda una vez que seca. Vale. Bueno, las texturas aplicadas y llevamos a pintar. Como os comenté, vamos a darle un efecto como de oxidación azulada a estas piezas y un poquito más de color a lo que es la
la puntilla. Para hacer esta imitación voy a partir de un tono gris. Voy a mezclar un poquito de blanco, negro, y un poco de arena para que el gris sea un pelín verdoso. Bien, esta gama que me sale aquí, además no quiero un color uniforme, así que directamente voy a pintar. Si necesito meterle humedad, en este caso concreto, esta aplicación que tiene mucho agujerito, el aplicarla un poco aguada me permite que se meta bien en los fondos. En la siguiente mano ya le voy a dar más maciza la pintura, más color, pero ahora mismo quiero que se me meta bien en los fondos. No hago una pintura uniforme porque no pasa nada porque queden distintos tonos de gris. Precisamente va a ser un acabado todo él muy manchado, así que lo hago así a propósito. Si tuviera un gris uniforme podría dárselo tranquilamente, pero como ya lo voy a hacer de mezcla, pues voy mezclando sobre la marcha y va a ir dándome los distintos tonos que preciso. Bueno, nos metemos bien en todas las juntas, eso sí, que no quede nada blanco al final del fondeado gris. Es importante que no quede nada blanco. Muy bien, dejamos secar bien y damos otra mano. Mientras tanto vamos a darle tono a la puntilla. Bueno, y en la puntilla yo creo que me voy a tirar a un tono, bueno, en la gama del aturquesado que tenemos en la parte de atrás, un poco viva, para que rompa un poco encima del tono de la arpillera. Lo que voy a hacer es, bueno, como he hecho en la parte de atrás, rebajarlo una gotita con un poquito de marrón para que no sea tan exagerado de impacto. Quizá otro poquito más. Y una gota de amarillo para que dé un tono un pelín más verdoso. Vamos a ver la mezcla que nos hace. Sí. Esta gama yo creo que nos va bien. Bueno, es importante meterse muy bien en las juntas, lo que os comentaba. Así que voy a pintarla primero por la parte de atrás, aunque esto va a ir en contacto con la arpillera. Es para meterme muy bien en las juntas laterales, porque si no se ve mucho el blanco siempre. No hace falta pintarla toda, porque es un trocito pequeño el que nos entra. Me meto muy bien así de lateral. Doy la vuelta y ya pinto la cara buena. Como antes voy a echarle un poquito de agua en esta primera pasada para que se meta bien en todas las juntas.
Bueno, y dejamos secar. Aplicamos la segunda mano. Ahora ya el color puro, sin agua. Y lo normal es que con 2 manos sea suficiente, ya que va a ser una imitación que va a llevar encima pincel seco de otros tonos. Como hace la imitación de la oxidación, no necesito que tenga el fondo perfectamente cubierto. Esta zona más lisa de aquí, sí, ahí. Compruebo cantos y voy a peinar un poquito más aquí. Esta pieza está. Bueno, y segunda mano, ya solamente en la parte alta, a la puntilla. Bueno, para hacerle el efecto de la oxidación del cobre, algo parecido a eso, que oxida en verdoso, he preparado aquí varios colores. Aparte del tono que he usado para la puntilla, he preparado un poco de agua marina, un poco de un gris verdoso, un rojo óxido, un ocre rojizo y 3 tonos de ocre más amarillentos o menos, o más amarronados. Y voy a poner aquí un poquito de turquesa que me faltaba. Vamos a empezar a dar pincel seco. Aparte de eso tengo blanco y negro. Con un pincel de pelo duro, lo primero que voy a hacer va a ser darle un pincel seco, muy ligero, con este tono gris verdoso, un poco desigual, muy seco y manchando un poquito por zonas. Se trata de que no quede uniforme. Bueno, manchamos un poquito con este tono. Vale. En este caso, que tengo una pieza muy maciza, voy a meterle una gotita de negro en el mismo pincel, que va a quedar un tono más oscuro, un gris más oscuro, y voy a manchar también. Veis que me sale incluso el tono de abajo, no me importa, lo quiero bastante manchado, como que es una pieza muy deteriorada por el paso del tiempo, entonces no me preocupa que manche un poco. Unos toques de negro, poca cosa, en las otras piezas, de manera desigual. Bien. Ahora me voy a ir a este tono, que es como un ocre muy rojizo. Veis que no lavo el pincel del negro, me va a dar una tonalidad más oscura. Y le voy a dar pequeños toques que va a dar una oxidación como rojiza. Pero son toques, no se trata de poner toda la pieza con ese color. En unos sitios que esté más cargada, ¿eh? Y en otros sitios menos. Bueno, pues. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo con estos colores que tenemos aquí, hasta que vayamos dando con la gama que queremos. Es importante dejar secar entre una y otra cuando está húmedo, en este caso que lo he cargado un poquito más, que puede arrastrarlo más, con mucho cuidado de no pasar. Me voy a cargar bastante, por ejemplo, en este lateral, un poquito aquí, y mancho ahí de manera desigual. Bien, ya voy viendo las tonalidades que va cogiendo, la oxidación que va dando. Tengo otro color que es más rojo, que es un rojo óxido, es más rojo, quiero menos cantidad, pero algún toquecito sí, mucho menos que del tono que es más amarillento, más ocre, pero este es un tono más vivo. Bueno, pues le voy a dar algún toque.
Todo esto, si nos parece excesivo, luego vamos a poder ir bajándolo, dando un pincel seco negro, dando uno más ocre que te pueda con el tono. Es decir, todo ello tiene solución. Bien. Voy a dejarlo secar un poquito, a darle algún tono de los ocres, de los amarillentos. Ahí sí que ya este pincel está excesivamente oscuro. Me voy a ir a un pincel que esté limpio, pelo duro. Este quizás está un poquito más duro, pues este. Y me voy a ir con este ocre que es el más amarillento de todos. Cargo, descargo bien y doy algún toque, sin tapar totalmente nada de lo que he puesto hasta ahora. Aquí voy a hacerle como un cruce. Bueno, va dando las oxidaciones que quiero. Voy a volver a echarle encima del ocre un poquito del primer rojizo. Encima de algunas zonas del ocre lo que hace es sumarse al ocre y quedar un tono más anaranjado, que me puede interesar. Aquí donde tengo la mancha que me ha salido el tono de abajo, voy a potenciarlo con ocre y naranja a propósito. Con el ocre y el rojizo me va a dar como una oxidación más de hierro, más anaranjada. Lo que quiero es que esté bastante decrépito. Bien. Esperamos a que seque porque los colores van a tender a bajar. Yo creo que vamos a tener que volver a potenciar tanto el ocre como el rojizo. Y a mí en este punto tengo una oxidación que me gusta especialmente. Estas oxidaciones así anaranjadas y rojizas me gustan mucho. Pero a nuestra pieza le va a venir bien el toque del aturquesado. Así que se la vamos a dar. Pero ya os digo, como me gusta especialmente, se la voy a dar ligerita, ¿eh? Bueno, para mí en este punto las piezas estarían perfectas para darle un leve toque de plata. Ya os digo que le voy a meter el tono aturquesado porque le viene bien al color que hemos utilizado en las cubiertas, pero vaya, que así también nos quedaría perfecto. Pero bueno, vamos a darle ahí unos ligeros toques a esa gama, sin tapar absolutamente todo lo que tenemos, ni mucho menos. Veis que estoy usando el tono que he mezclado para la puntilla, que es menos llamativo que los otros. Me da pena meterle un color tan fuerte como puede ser el agua marina o el turquesa con la tonalidad que ha cogido. Yo creo que es más que suficiente, ¿eh? Es que este color es muy muy azul y nos va a poder, no, nos puede mucho con lo que tenemos y nos ha quedado una imitación que me gusta especialmente. Y voy a darle un toque, pero es súper ligero, súper ligero, súper ligero a esta pieza, y un poquito por aquí por dentro, que no entra en contacto con la cubierta. Un poquito ahí. Si no, no es que quede feo, ni mucho menos con este tono tampoco, ¿eh? Pero es que a mí el rojizo me gusta tanto. Voy a matarlo aquí un poco con el ocre. Vale. Voy a potenciar aquí una veta como de oxidación rojiza.
Pues nada, dejamos secar totalmente. Bueno, y ahora a la hora de metalizar tenemos distintas opciones. Darle oro, darle plata, darle bronce. Yo tengo aquí, no quiero nada que sea muy brillante, tengo aquí un bronce que es, bueno, un oro bastante verdoso. Y tengo aquí una plata antigua. Yo voy a probar la mezcla de estos dos tonos, a ver si es suficientemente metálico para dar pequeños destellos. Sí, de sobra, ¿veis? Es que no quiero que dé ni en oro ni en plata, sencillamente quiero que metalice suave. La plata, tengo también aquí una plata súper brillante, pero es excesiva. No quiero... No, yo creo que la mejor opción en este caso sería o la plata antigua o el bronce. Pero si os gustara más metálico, pues un oro a pincel seco muy suave, lo estoy dando un poco en superficie, porque no quiero que quede excesivamente metálico. Sencillamente quede, al trasluz se vea un poco metalizado. Bueno, en estas zonas de aquí voy a echarle un poquito más de la plata brillante a la mezcla, con mucho cuidado, que tiene mucha altura, y donde hay mucha altura coge mucho el pincel seco, con lo cual no quiero que me pueda con todos los tonos que le hemos aplicado. Y lo metálico es lo que tiene, que enseguida puede. Entonces tienen que ser pequeños destellos, que pareciera una pieza metálica oxidada, y en el fondo pues aparece eso, lo que es el metalizado. Bueno, con esto es más que suficiente. Bueno, pues con esto rematamos la sesión de hoy, a la espera de que seque las texturas. Quedamos pendientes para la siguiente sesión, ya dar remate final al proyecto. Cualquier duda que os surja ya sabéis que me la podéis dejar en el foro del campus, y yo diariamente voy a intentar ir contestando, y si no, el jueves en clase ya vamos atendiendo cualquier consulta. Buena semana, un saludo.